su trono está, por siempre Él es digno. Bienvenidos, amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar siempre acompañándonos y orar por nosotros. Empezamos un cachito más tarde, por motivos personales, pero gracias a Dios pudimos estar y podemos estar juntos estudiando la Escritura, que es nuestro deseo, aprender y crecer juntos para vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Antes de comenzar el estudio, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje para la gloria de su nombre. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, este privilegio de, Padre, entender tu palabra, de leerla, de poder, Señor amado, estar junto con los hermanos, Padre, tanto acá presencialmente como también, Padre, a través de las redes sociales. La gloria es para ti, Señor, por darnos este privilegio de poder entenderte y conocerte y poder estar ahí, Señor amado, para poder crecer y madurar y poder, Señor, vivir en este mundo de tiniebla siendo luz. Ayúdanos, Padre, a tener ese deseo de crecer, el deseo de, Padre amado, de ser cada día mejores cristianos, parecernos más a Cristo, para la gloria de tu nombre, para que tú te glorifiques, para que tu iglesia aquí en Durazno, Padre, marche para la gloria de tu nombre. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Necesitamos crecer y madurar para vivir para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, oh Padre, en una generación maligna y perversa, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar el estudio que estamos mirando, ¿verdad? El título, la demostración que Dios justificó a una persona, ¿se acuerdan? Que esto es lo que estamos mirando los miércoles, ¿verdad? Bueno, cómo se ve una persona que ha sido justificada, que Dios la ha salvado. Bueno, hoy vamos a tener la lectura de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice así, Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, una persona que ha sido justificada por Dios, ¿verdad? Que Dios la ha salvado, vive en el Espíritu, ¿verdad? Vive en el Espíritu. Y por vivir en el Espíritu, como vimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? El versículo 28, que vimos la primera parte, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que vimos el miércoles pasado. Bueno, entonces, Dios justifica a una persona, la salva. Esa persona vive en el Espíritu, ¿verdad? Pero también esa persona va a pasar por problemas, dificultades, van a pasar cosas buenas y cosas malas. ¿Se acuerdan que miramos las cosas buenas? ¿Verdad? Muchas veces hemos escuchado en la televisión, bueno, en las redes sociales, muchas veces también nosotros hemos sido mal enseñados de que el cristiano, la vida cristiana es de todo un color de rosa, que nos va a ir bien, ¿verdad? Que todo lo que hagamos vamos a ser victoriosos y que nadie nos va a hacer nada y que no nos vamos a enfermar y que todo lo que emprendamos vamos a prosperar y la billetera siempre va a estar llena porque Dios está con nosotros. Y miramos la Escritura y Dios no está enseñando eso, ¿verdad? Dios no enseña que bueno, todas las cosas nos va a ir bien, sino que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ah? Lo bueno y lo malo. Y entonces una de las cosas malas es que Dios permite en la vida de sus hijos, ¿qué es? Mala para la vista de los ojos, el sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué vino el sufrimiento? Como estaba hablando con nuestro hermano recién, cómo la gente está enferma, cómo la gente sufre, cómo la gente anda afanada, preocupada. ¿Por qué? ¿Por qué la gente anda así? Por causa del pecado. Ya en el momento que Adán y Eva en el huerto pecaron, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva pecaran, no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedades. Pero por causa del pecado, por la desobediencia del hombre, de la desobediencia a Dios, el hombre se rebeló contra Dios, no quiso someterse a la voluntad de Dios, entonces Dios los entrega, ¿verdad? Y así va el mundo, entregado al pecado, entregado al sufrimiento. No obstante eso, sino que también después van al lago de fuego y azufre. Están condenados, ¿verdad?
Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos a otro lugar, al cielo. Y ahí está nuestra mirada. A pesar que sufrimos, a pesar que lloramos, a pesar que también nos enfermamos como las personas normales, pero nuestra mirada está puesta en Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué entonces sufre el cristiano? Porque es el plan de Dios. Miren lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 21, dice: el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, vemos que Dios también aflige y bueno, permite cosas en la vida de sus hijos, ¿verdad? Para su bien. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del libro de Jeremías. Todo lo que Jeremías puso del pueblo de Israel, que fue cautivo a Babilonia, y Jerusalén fue destruida, quedó en ruina. ¿Quién lo mandó esto? Dios. Dios mandó la destrucción por los babilónicos, ¿verdad? Y iban y fueron ahí a Jerusalén, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, Dios lo mandó, ¿verdad? Y hubo masacre de personas. Muchas personas humanamente dirían: ¡oh, qué horrible! ¡Qué masacre! Como hoy en día estamos viendo la guerra, ¿verdad? La guerra, ¡oh, qué horrible! Cómo las personas se están matando entre sí. Sí, ya en el tiempo de la antigüedad ya las personas se mataban, ¿verdad? El otro día hablábamos con los hermanos, eran 4 personas en la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel, y ya hubo un asesinato. Solamente 4 personas, ahora somos millones y millones en la tierra, va a haber millones y millones de asesinatos, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero bien, Dios obró cuando Jerusalén fue al cautiverio, obró para bien, para el pueblo de Jerusalén, para bien. ¿Cómo? Para bien, sí, para bien, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. Tuvo que pasar, ¿por qué? Por el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento a aquellos que aman para que se arrepientan y vengan a Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A quién llamó? A nosotros, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, ¿nos llamó para qué? Para su gloria eterna. Pero mientras vamos a la gloria eterna, ¿qué va a pasar en la tierra? Vamos a padecer un poco de tiempo, ¿verdad? El mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo nos va a establecer? ¿Cómo nos va a fortalecer? ¿Cómo nos va a firmar en los caminos de Dios? ¿Y cómo nos va a perfeccionar Dios? ¿Cómo? Pasando por el sufrimiento, por el tiempo del sufrimiento. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bueno, vemos muchas veces a cristianos y muchas veces nosotros también, ¿verdad? Por nuestra falta de fe y por no conocer muy íntimamente a Dios, muchas veces pasamos por diversos sufrimientos. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos gloria a Dios o renegamos contra Dios? Murmuramos contra Dios. Y bueno, y muchas veces cuando Dios permite un pequeño sufrimiento, pero pequeño, ya ahí renegamos con Dios y: Señor, ya soy tu hijo, mira lo que me está pasando. Es como el niño, ¿verdad? El bebé que es mimado por el papá y la mamá. Cuando pasa algo, ese niño le entra los berrinches y papá no me quiere y mamá no me quiere porque me está haciendo pasar esto, ¿verdad? Bueno, así muchas veces nos comportamos los cristianos cuando Dios permite un pequeño sufrimiento en nuestra vida. Versículo 3 de Santiago, capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Bueno, ¿por qué Dios manda las pruebas? Para producir en nosotros paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, está hablando cosa alguna de qué. Falte cosa alguna de qué. Espiritualmente, ¿verdad? Está hablando del tema espiritual, está hablando de la fe. Bueno, la fe que produce paciencia. Bueno, pero que antes de la fe, ¿qué viene? La prueba, el sufrimiento, ¿verdad? Cuando viene la prueba del sufrimiento, eso va a producir fe. ¿Fe qué? En la Escritura, en las promesas de Dios. Vamos a ir a acercarnos más a Dios. Dios perfecciona a sus hijos por medio del sufrimiento. Como José sufrió como cuando sus hermanos lo tiraron, ¿se acuerdan? En el foso ahí, después lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Uy, todo, vea cómo lo odian a José, pobre José. Y fue preso y pasó de miles de caer, pobre José. Pero ¿cuál fue el fin de José? Bueno, quedó de gobernador. El segundo mandamás de Egipto. Estaba Faraón y estaba José. Entonces todo el sufrimiento que José
pasó, que Dios le permitió que pasara, fue para el bien de José. ¿Ah? Y para que Dios se glorifique. Dios se glorifique, no para que José se glorificara, sino que Dios se glorifique. También Job perdió todo, hasta sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, hasta terminó con úlcera en su cuerpo, pero al final recibió la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conoció más a Dios. Cuando él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando Job ve a Dios, ¿verdad? ¿Qué sintió Job? Se aborreció. Me aborrezco a mí mismo. ¿Por qué? Porque veía la santidad de Dios y veía su bajeza espiritual. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros pasemos por el tiempo del sufrimiento para que nos acerquemos a Él, lo miremos por fe a través de la Escritura y veamos nuestra bajeza espiritual. Y ahí caigamos a los pies de Cristo pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestra falta de fe, por pensar que somos mejores que los demás, ¿verdad? Entonces, también Pablo, con su aguijón en la carne, van a decir, Dios no lo amaba a Pablo, porque ya, ¿cómo lo trató a Pablo? Pablo estaba preso por culpa del Evangelio, por culpa de Cristo, Pablo está enfermo, Pablo le pide que le saque su aguijón en la carne, y el Señor dijo, no te voy a sacar el aguijón en la carne. Y bueno, bástate mi gracia y así me vas a servir, dice el Señor. Bueno, muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Con un dolorcito, con un dolor de muela o con, no sé, una fiebre. Ay, Señor, no puedo servirte así porque tengo un poquito de fiebre o tengo un poquito de dolor. No, el Señor va a decir, bástate mi gracia, así me tienes que servir. ¿Cuántos hermanos han muerto de cáncer, verdad? Y han muerto sirviendo. No le importó estar mirando su cuerpo y su estado físico. Oraron a Dios como Pablo, Señor, quítame este aguijón. El Señor dijo, no te lo voy a quitar, tienes que servirme así. Y así esos hermanos han sido de ejemplo para nuestras vidas, que han servido hasta su muerte, ¿verdad? Y han muerto enfermos, pero fiel al Señor. ¿Quién se glorificó al final? Dios. Dios se glorifica. Bueno, entonces el mundo pregunta, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Verdad? Nosotros lo sabemos. El cristiano lo sabe. El mundo no sabe. Y el mundo, viene un hombre, se levanta y allá le hace promesa y ya el mundo toca atrás de ese hombre, ¿verdad? Pero nosotros sabemos la verdad, está escrita aquí. ¿Por qué está pasando todas estas cosas? ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y eso qué genera en el cristiano al ver cómo el mundo sufre, cómo el mundo llora, cómo el mundo está caído en la miseria moral y espiritual? ¿Qué surge en nosotros? ¿Qué genera en nosotros? Odio al pecado, ¿verdad? Culpa del pecado. Vemos cómo el ser humano sufre. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró Cristo? ¿Por qué lloró? Lloró por culpa del pecado, lo que hacía el pecado. Muerte, gente sufriendo, gente enferma, gente mal. ¿Por qué? Por culpa del pecado, ¿verdad? Y eso nosotros también, en los hijos de Dios, nos tiene que generar odio hacia el pecado. Mira lo que causa el pecado. Mirar la cruz, mira lo que causó el pecado. Tuvo que venir Dios a esta tierra maligna a morir ahí en esa cruz, ser maltratado por el hombre y no solo eso, sino sufrir toda la ira de Dios que yo merecía, la sufrió de él. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces nosotros estamos en guerra contra el pecado. El cristiano odia el pecado. Como Dios odia el pecado, el cristiano lo odia y por eso luchamos contra el pecado, ¿verdad? Bien, vemos también, como dije, ahí en Ucrania, la guerra, ¿verdad? La ambición del hombre. Bueno, ¿por qué hay guerras? Por la ambición del hombre, ¿verdad? Por el egoísmo, por querer tener más. Bueno, por eso son las guerras, ¿verdad? Por ser famoso. ¿Y quién sufre? Sufren las personas, ¿verdad? Bueno, por eso nosotros los cristianos debemos predicar más el Evangelio. Por eso hay hermanos allí en Ucrania que están predicando el Evangelio y están muriendo también por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque están luchando la guerra espiritual contra el pecado, ¿verdad? Para que gente se salve y se vaya al cielo, no que se vaya a la condenación. ¿Y quién es glorificado en la guerra? Dios, porque la gente se está convirtiendo a Cristo. Bueno, por eso el cristiano, como dije, que mira el pecado y odia el pecado. Aquel que dice que es cristiano y ama el pecado, no hay nada ahí. No, Dios no ha hecho nada ahí. Porque Dios odia el pecado y la familia de Dios odia el pecado. ¿Me entienden? Si yo soy familia de Dios, voy a odiar el pecado.
si yo soy familia de Satanás, del mundo, voy a amar el pecado. Aunque vaya a la iglesia y sea el mejor templo y sirva, pero si mi vida vivo, pendiente y practico el pecado, quiere decir que soy del mundo, ¿verdad? Bien, segundo, el sufrimiento nos lleva a ver cuánta maldad tenemos nosotros como cristianos. ¿Ah? El sufrimiento nos lleva a ver cuánta maldad tenemos nosotros como cristianos. ¿Cómo? No es que Dios nos salvó, sí, nos salvó, pero dentro de nosotros luchamos con nuestros pecados. Todos nosotros luchamos con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Vamos camino a la perfección. No somos perfectos, ¿verdad? ¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque muchas veces dudamos del poder de Dios. Dios promete que Él va a estar con nosotros a pesar que vamos a sufrir, a pesar que nos va a faltar muchas cosas para nuestra carne. Y bueno, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo, confiad. ¿Y qué hacemos muchas veces? ¿Confiamos? ¿Nos quedamos tranquilos? No, muchas veces reaccionamos como el mundo, ¿verdad? Y muchas veces Dios tiene que tratarnos, disciplinarnos para sacudirnos, para decir, hijo, acá estoy. Tenés que mirarme por fe a través de la Escritura, ¿verdad? Y bueno, muchas veces sufrimos por nuestra falta de fe y ver nuestra maldad que tenemos, nuestra falta de fe en la Escritura, ¿verdad? Bueno, no podemos dudar, pero dudamos, ¿verdad? Dios no quiere que dudemos de Él, porque Él lo que promete lo cumple, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué permite Dios que yo sufra, o que mis hermanos se enfermen, o porque mis hermanos pasen mal, ¿verdad? Y muchas veces nos enojamos contra Dios y vamos y oramos y le decimos, Señor, mira lo que está pasando, mira lo que pasa a mi hermano, mira lo que me está pasando a mí. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Para que tú veas la falta de fe que tienes en Dios, ¿verdad? Y nos hacemos la víctima delante de Dios, y bueno, y decimos, yo soy tu hijo, Señor, y mira cómo sufro. Pero el sufrimiento para el cristiano es bueno, porque nos lleva a orar más, ¿verdad? Nos lleva a estar más cerca de Dios, a estar más en contacto continuo con Dios. El sufrimiento nos lleva a estar cerca de Dios. Bueno, cuando todo va bien, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Nunca, ¿verdad? Está todo bien, no nos enfermamos, tenemos plata, bueno, nuestra casa va bien, nuestros hijos van bien. Bueno, ¿para qué lo quiero a Dios? ¿Verdad? Muchas veces Dios permite en la vida de sus hijos que sufran para que se acuerden, soy hijo de Dios, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que estudiar la Escritura, tengo que enseñar la Escritura a mis hijos, ¿verdad? Y muchas veces fracasamos como cristianos porque estamos tan pendientes de nuestra carne y de nuestros deseos, y como todo nos va bien, Dios permite que venga el sufrimiento. ¿Para qué? Acuérdense que fuimos salvos por Dios para tener una relación con el Padre continua, una relación con mi Padre. Cuando yo dejo a Dios de lado y voy fascinado por las cosas del mundo y el mundo me abraza y me da, me hace olvidar de Dios. Entonces, ¿Dios qué va a permitir en la vida del cristiano? Sufrimiento, disciplina. ¿Para qué? Para que vuelvan al camino de Dios, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es bueno. El sufrimiento nos lleva a ver a Dios y a volver al camino con nuestro Dios y depender solo de Dios. Muchas veces hay cosas que en nuestra vida que no, con nuestra fuerza, nuestra mentalidad, y no podemos. ¿Y qué nos queda? Señor, acá estoy. Dependo de ti. Bueno, es el Señor y en su poder donde el cristiano descansa. Pero muchas veces Dios nos tiene que sacudir y darnos con la vara y disciplinarnos. Job, capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino. ¿Y qué va a hacer? Me va a probar. Me va a probar a ver cómo es mi fe, ¿verdad? ¿Y cómo me va a probar Dios? ¿A través de qué? Del sufrimiento. Así es la vida cristiana, es tomar su cruz y seguir a Cristo, sufrir por Cristo. No es fácil ser cristiano en este mundo. Pero bueno, Dios dice que solo los valientes van a hacer lo que van a arrebatar el reino de Dios, ¿verdad? Solo los valientes es el reino de Dios. El sufrimiento es bueno porque va a destruir los sueños y ambiciones de nuestra soberbia, de nuestra vanagloria, ¿verdad? Muchas veces pensamos que soy tan perfecto, yo no me equivoco, soy el mejor cristiano, soy el mejor que predica, soy el mejor esto, el mejor aquello,
y de repente cuando Dios nos sacude, nos hace ver la palabra de Dios, nos hace ver como escrito, ¿qué decimos? Como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor usa el sufrimiento para que saquemos el pecado de nuestra vida. ¿Cómo? Con la disciplina. Como la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Que Pablo le manda la primera carta para que se arrepientan, ¿verdad? De su pecado. Y tanto así que tuvo que Dios quitarle la vida a muchos cristianos porque se sentaban en la mesa del Señor indignamente, ¿verdad? ¿Por culpa de qué? Del pecado. ¿Ah? Y entonces el Señor trata, por intermedio de Pablo, a la iglesia de Corintios, y la iglesia de Corintios, ¿qué hace? Se arrepiente, ¿verdad? Y bueno, y se da cuenta que por culpa del pecado, Dios estaba airado contra esa iglesia. Estaba disciplinando, ¿verdad? El Señor dice en Hebreos que el que ama, al que Él ama, lo disciplina. Y eso, la disciplina, ¿qué nos hace hacer a nosotros? Confesar los pecados, ¿verdad? Y al confesar los pecados, nos limpia con la sangre de Cristo y que tenemos paz para con Dios. Si el cristiano tiene pecado sin confesar, no está bien con Dios. No está bien. ¿Por qué? Porque tiene pecado, tiene que confesar el pecado. Dios se relaciona con una persona que está santificada, limpia, pura, la que busca la santificación continuamente, ¿verdad? Bueno, por eso el cristiano antes de orar, ¿qué hace? Se analiza y confiesa los pecados para poder hablar con Dios, ¿verdad? Después de confesar los pecados, ahí recién puede hablar con Dios. Job, capítulo 5, versículo 17 dice: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Qué es el hombre que a Dios castiga? Bienaventurado. Feliz, 3 veces feliz. ¿Por qué? El Padre Celestial, el Dios, creador del cielo y la tierra, me está disciplinando a mí. Qué privilegio que Dios me esté disciplinando. El cristiano, ¿verdad?, se siente feliz porque su Padre está perfeccionándolo, ¿verdad? Job, capítulo 5, versículo 17, la segunda parte dice: por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Bueno, ¿qué hace un cristiano maduro? No menosprecia, sino que se humilla. Dios, gracias, Padre, me demostraste mi pecado. Y ahí cae el cristiano maduro y confiesa su pecado. El cristiano que es niño espiritualmente, que es recién convertido, ¿qué hace? Se queja y llora. Mirá, Señor, y se revuelca. Ay, qué horrible cómo me tratás, y ¿por qué permitiste esto? Y qué horrible, ¿verdad? Y eso es lo que hace un niño espiritual. Pero el cristiano maduro, ¿qué hace? Gracias, Señor, por estar pendiente de mi vida y por disciplinarme. Dios ama, por eso ama a quien disciplina. ¿Se entiende? No es el Dios que nos han enseñado a nosotros que es todo amor, 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 y todo gloria a Dios, y está, Dios ama y olvidemos el pecado, y el pecado no importa. No importa, porque Dios al que ama, disciplina. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué genera la tribulación momentánea que Dios está haciéndonos pasar muchas veces? Bueno, un peso más de gloria, ¿verdad? Eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque estamos deseando estar más allá al lado con Dios. Estamos deseando leer las Escrituras, orar, estar más pendiente de Dios. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, nosotros no miramos lo que se ve, ¿verdad? Y no nos guiamos por lo que se ve. Lo que pasa en el mundo, lo que... No, nosotros no nos guiamos por esas cosas, sino las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas espirituales, las cosas que Dios nos ha mandado, las cosas que Dios dice que nos están esperando en el cielo. Esas cosas no las vemos, pero las vemos por fe, las creemos por fe. Eso es lo que mira el cristiano, no mira lo que está pasando en el mundo. Porque lo que está pasando en el mundo es lo que dice acá la Escritura. O sea, se está cumpliendo lo que Dios dice, ¿verdad? Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice Dios. Si soportamos el sufrimiento, las pruebas y somos obedientes a Dios, nos espera una recompensa mayor en los cielos. Dios nos va a coronar. Simplemente por creer en las Escrituras y no estar pendiente de las cosas de este mundo, sino estar pendiente de las cosas de Dios. A pesar que sufrimos, a pesar que somos disciplinados, que nos lleve a la obediencia, volvamos a los caminos de Dios, somos obedientes. Si Dios recompensa la obediencia. Entonces, tenemos que examinarnos, hermanos, en nuestra vida espiritual si estamos siendo obedientes. Si somos obedientes y Cristo viniera ahora,
nos espera una recompensa allá en los cielos. Pero si no estamos siendo obedientes, bueno, es momento de arrepentirnos, de confesar el pecado, ¿verdad? Porque Cristo viene y viene pronto. Bueno, vimos que el sufrimiento es bueno para el cristiano, ¿verdad? Nos lleva a orar más, nos quebranta nuestra soberbia, nos hace ver cuán débil somos delante de Dios, nos hace apoyarnos en Dios, en su poder, y desear más el cielo y odiar los deseos de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de la carne. Todo eso, ¿qué hace? Rechaza al cristiano esas cosas. El cristiano ama las cosas espirituales. Bueno, tenemos el ejemplo de Pedro en la Biblia. Él negó al Señor Jesucristo primero, ¿se acuerdan? Pero él lloró y se arrepintió y sufrió por su pecado, por negar al Señor. Bueno, Dios usó ese pecado para hacerle un hombre de Dios valiente, que dio su vida en el futuro por el Evangelio. Primero era un cobarde, Pedro. Lloró, ¿verdad? Negó al Señor. Pero Dios usó ese pecado que Pedro cometió para después Pedro hacerle un hombre valiente que diera su vida por el Evangelio. Se dan cuenta que Dios usa muchas veces, Dios usa el pecado que nosotros cometemos muchas veces también para nuestro bien, para que veamos lo débil que somos, lo frágil que somos. Tercero, el pecado es malo, pero Dios lo usa para nuestro bien. Cada vez que Dios nos muestra nuestro pecado, nos debe hacer más humilde, ¿verdad? Cada vez que vemos el pecado que cometemos a través de la Escritura, estamos leyendo y decimos, esto lo estoy cometiendo yo. Ahí el cristiano cae a los pies de Dios y el pecado nos hace ser más humildes, ¿verdad? Nos quebranta porque nos hace ver que no somos perfectos, ¿verdad? Nos hace alabar más a Dios por su misericordia, por su paciencia, por soportarme. Nos hace buscar más la santidad al ver nuestro pecado. Nos hace orar más, nos hace acercar más a la palabra de Dios. Y nos esforzamos más y más para ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos malos y que Dios es bueno, ¿verdad? Y eso que hace, amarlo más, alabarlo más, servirle más y ser más fieles a Dios. ¿Entiende? Bueno, Dios permite muchas veces que pequemos para esa razón. Muchas veces Dios permite que suframos, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado, para que nos acerquemos más a Dios y quitarnos nuestro orgullo y vanidad y aún así poder ser más fieles y predicar más el Evangelio. Bueno, total, Dios me eligió para eso, bueno, para eso estamos, pero no solamente para predicar el Evangelio, sino también para analizarnos si nosotros vivimos el Evangelio, ¿verdad? Para que veamos que no somos perfectos. Muchas veces juzgamos al mundo, juzgamos a los demás, pero muchas veces el cristiano no se juzga a sí mismo. Y la Biblia dice que nos debemos de juzgarnos a nosotros mismos si andamos en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que quebrantarse día a día delante de Dios y ver su poquedad espiritual, ver y quebrantar su orgullo, ¿verdad? Que yo sé, yo conozco, yo tengo el poder. No, todo lo hace Dios, todo es Él, ¿verdad? Y bueno, muchas veces cuando no lo hacemos, Dios nos humilla, ¿verdad? Nos humilla y nos hace ver nuestras maldades, y ahí donde caemos de rodillas y lloramos y confesamos los pecados. Bueno, las cosas malas que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Nos enseña a odiar el pecado, nos hace humillar, nos hace comparar con Cristo y lloramos como Pedro por nuestra bajeza espiritual. Las malas cosas que Dios permite nos hace orar más, ¿entiende? Nos hace arrepentirnos de nuestro pecado, estar más agradecido con Dios por su perdón. Bueno, todo lo que permite a Dios en nuestra vida, sea bueno o sea malo, nos lleva al cielo, ¿verdad? Nadie nos puede separar del amor de Dios. A pesar que pasemos por cosas malas, Él la permite. Y es para mi bien. No es para mi mal, es para mi bien, ¿verdad? Así vemos todo el Antiguo Testamento, vemos el Nuevo Testamento, los hombres de Dios, que Dios eligió para que llevaran el mensaje de Dios, sufrieron, ¿verdad? Y Dios no le quitó muchas veces el sufrimiento. Y Dios muchas veces tuvieron que sufrir más por causa de Dios, ¿verdad? Pero ellos fueron fieles hasta la muerte. Así que todo cristiano, ¿verdad? Todo lo que pasa en la vida cristiana es para su bien. Todo lo contrario al mundo. El mundo puede estar pasando bien, gozarse,
una parte y otra parte estar sufriendo. Pero el mundo, a pesar que sufra y a pesar que esté contento, ¿qué le espera al mundo? El infierno. El cristiano sufre y vienen cosas buenas de Dios y sufrimiento por causa del pecado. Bueno, pero su fin ¿cuál es? El cielo. ¿Se entiende? El mundo, el infierno. El cristiano, el cielo. Por eso el cristiano mira el cielo. No mira las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas si pasamos cosas buenas o cosas malas? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, acá Dios está hablando de su amor hacia nosotros, la primera parte del versículo, ¿verdad? 28. Los cristianos somos escogidos de Dios antes de la fundación del mundo para tener una relación íntima con Dios. Somos familia de Dios y Dios derrama todo su amor, ¿con quiénes? Con sus hijos, ¿verdad? Porque el mundo está condenado, pero también Dios le da la oportunidad al mundo que se arrepienta. Dios tiene misericordia del mundo, tiene su gracia derrama sobre el mundo porque está todos los días dándole la oportunidad para que se salve. Pero su relación íntima es con los hijos de Dios. Su amor va a volcar más amor hacia sus hijos, más gracia, más perdón, más misericordia con nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros también, como humanos, vemos a una persona y muchas veces damos gracia, ¿verdad? Le damos a esa persona que no merece que le demos, le damos, le ayudamos, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, imitamos a Dios, ¿no? Bueno, a nuestros hijos también, pero nuestro más primer amor es para nuestros hijos, porque son mis hijos, yo los amo a ellos. Bueno, una persona de afuera sí la ayudamos, pero todo mi amor y toda mi atención siempre está más con quienes, con mis hijos, ¿verdad? Bueno, así es Dios con nosotros. Dios está todo su atención con quienes, su relación con quién, con sus hijos, con el mundo no. El mundo Dios lo entregó, ¿verdad? Para que el mundo haga lo que quiera con su pecado, pero el fin del mundo ya lo sabemos. Por eso el cristiano es diferente al mundo. El mundo está entregado a su padre el diablo. El cristiano está entregado a su Padre Celestial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bueno, fuimos elegidos por Dios. ¿Para qué? En santificación del Espíritu. ¿Está? Dios nos elige, nos salva, nos da de su Espíritu Santo y la persona que ha sido santificada tiene el Espíritu Santo y vive una vida apartada del mundo. ¿Ah? Apartada para Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Pedro Dios me eligió? Para obedecer, versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El mundo no estaba para obedecer a Dios. El cristiano sí está para obedecer a Dios y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Ser limpiado con la sangre de Jesucristo, con los pecados, ¿verdad? El mundo no tiene ese privilegio. ¿Quién lo tiene? Los hijos de Dios. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quiénes tienen la esperanza viva? Los cristianos. El mundo tiene la esperanza de muerte, separación eterna de Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién ganó? ¿Quién nos dio este privilegio de tener esta esperanza viva? Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Para una herencia incorruptible. Gracias a Cristo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, una herencia que no se contamina, una herencia que no se puede manchar, ¿verdad? Bueno, reservada ¿para quiénes? Para vosotros, para nosotros, no para el mundo, para nosotros, los escogidos de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. Sí, nos alegramos los cristianos. Gloria a Dios, tenemos una herencia en los cielos. Me está esperando allá el Padre, ¿verdad? Sí. Pero acá dice el versículo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Opa, acá cambia la cosa. Sí, todo feliz, todo contenta, gloria a Dios. Pero también tenemos que pasar por pruebas, dice Dios.
versículo 6. Ahora pasamos al 7. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que pasar, Pedro? ¿Por qué tengo que pasar por diferentes pruebas? Para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Con qué se prueba la fe? Con fuego, así como se prueba el oro. ¿Por qué se tiene que probar la fe? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, hermano, ¿vamos a ser salvos? Sí, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, y que no se marchita, que no se contamina. Sí, precioso, gloria a Dios. Pero acá en el mundo vamos a pasar diferentes pruebas enviadas por Dios. ¿Para qué? Para purificar, limpiarnos, y limpiar nuestra fe, para que nuestra fe sea pura y limpia. Nuestra fe sea solamente en la Escritura, no en los hombres, no en lo que los hombres nos han prometido, sino nuestra fe está basada en la Escritura. Y va a venir la prueba y el cristiano maduro va a decir, escrito está, Dios dijo esto, y de acá no me voy a mover. Sí, pero vea que Dios lo dijo, y es sí y amén. Romanos, capítulo 9, versículo 23 al 24, dice, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. ¿Cuáles son esos vasos de misericordia? Somos nosotros, los vasos de misericordia son los cristianos, ¿verdad? Que Él preparó de antemano para gloria. Estos vasos de barro, ¿verdad? Frágiles, Dios los preparó para su gloria. No es el vaso de barro, es nuestra carne, que va a quedar aquí, se va a romper. Pero lo que tiene valor es lo que está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos selló, ¿verdad? El que nos dio vida, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, dice Pablo, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Nosotros los gentiles somos vasos de barro también, ¿verdad? Preparados para la misericordia de Dios. ¿Quién recibe la misericordia de Dios? Todos los días. Nosotros, ¿verdad? Dios está pendiente de nosotros. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Dios va a derramar su misericordia. Porque para eso nos eligió, ¿verdad? Dios nos eligió para mostrar la riqueza de su gloria a nosotros. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros demostramos, glorificamos a Dios con nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obedecemos las Escrituras y vivimos por fe. Entonces, el mundo nos ve vivir y dice, pero ustedes viven diferente. ¿Por qué viven así? Porque Dios me manda. ¿Quién se glorifica? Dios. No nosotros, Dios, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, también los predestinó. También Dios nos predestinó. Dios nos marcó, nos designó, ¿verdad? A sus escogidos. ¿Para qué? Muchas veces cuando recién nos convertimos preguntamos, Señor, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué me salvaste, Señor? Romanos 8:29 lo contesta. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, muchas veces encontramos cristianos y dicen, no sé para qué Dios me salvó, no entiendo. ¿Saben para qué, hermano, nos salvó Dios? Para que seamos conformes a la imagen de Cristo. Así de sencillo. Leemos a la Escritura, vemos lo que el maestro nos enseña y copiamos lo que el maestro hizo. Bien sencillo. Cuando vamos a la escuela, el maestro nos dice lo que tenemos que hacer, pone en el pizarrón, nosotros ¿qué hacemos? Copiamos el pizarrón, lo estudiamos, ¿verdad? Porque el maestro nos enseñó. Lo mismo en la vida cristiana, hermano. El maestro nos enseñó, el maestro de maestros, nos enseñó en su palabra qué es lo que tenemos que hacer, nosotros obedecer. Nada más, ¿verdad? Bueno, cada vez que nosotros obedecemos, ¿quién lleva los aplausos? Cristo, porque estamos imitando a Cristo, ¿verdad? ¿Y quién se glorifica en Cristo? El Padre. Entonces estamos glorificando al Padre, ¿se entiende? Entonces, aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad, aquello que dice que si sos salvo vas a prosperar económicamente y todo te va a ir bien, vas a andar y si sos salvo venía a Cristo y que acá todo se va a solucionar tu problema, ¿verdad? Si sos hijo de Dios, tu negocio va a ser el primero y va a ser el que, bueno, te va a ir todo bien. Eso es una blasfemia, ¿verdad? Contra la palabra de Dios. Dios nos eligió a los cristianos para que seamos unos pequeños Cristos, una pequeña estrella que alumbra en un mundo de tinieblas. No para ser famosos, porque eso es vanagloria de la vida. Eso es lo que actúa Satanás, ¿verdad? Engaña Satanás a las personas. Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado
ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Bueno, Pablo no lo había alcanzado. ¿Y qué hacía Pablo? Ay, cuando yo era fariseo, cuando yo todo lo que perdí, el tiempo que estuve allá. No, no, no. Pablo no estaba mirando lo que quedó atrás, sino lo que estaba adelante. Nosotros, hermanos, no podemos estar pendientes de lo que quedó atrás, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes de ¿qué? Al supremo llamamiento que Dios nos mandó, nos eligió nos predestinó para este llamado, para parecernos a Cristo, no mirando lo que quedó atrás. Por lo que quedó atrás, ya está, quedó atrás. Versículo 14, ¿qué hacía Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace un cristiano? Continúa hacia adelante, no mirando lo que queda atrás, hacia adelante. A mi llamado, mi Señor me llamó, mi Señor me eligió a mí para parecerme a Cristo. ¿Qué me está perdiendo el tiempo con cosas que quedaron atrás? No puedo quedar mirando las cosas que quedaron atrás. Cuando yo pecaba, cuando estaba engañado, cuando me enseñaron mentira, cuando blasfemaban la palabra de Dios. Eso quedó atrás. Hermano, continuemos hacia adelante. El supremo llamamiento de Dios. Tenemos un llamado celestial, grande, grandísimo, ¿verdad? Y nos esperan la gloria. Aquí vamos a estar mirando el pecado. Bueno, eso, lo que Dios permitió que pasáramos fue para nuestro bien. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el camino correcto, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Una iglesia bien conformada, tiene pastores, tiene maestros, ¿verdad? ¿A fin de para qué? ¿Para qué Dios constituyó esto a los hermanos en la iglesia? A fin para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Cuando nosotros vamos a la perfección, bueno, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿A una misión? ¿A un pastor? A Cristo, hermano. A Cristo. A Cristo, para eso nos llamamos, nos fuimos llamados por Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bueno, un niño fluctuante, un niño que anda en iglesia, que no sabe qué hacer, ¿por qué anda así? Porque no sigue a Cristo, sino sigue a iglesias, sigue a misiones, ¿verdad? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Bueno, un cristiano que está maduro espiritualmente, siguiendo a Cristo, va a venir Satanás con una doctrina falsa y ese cristiano no va a caer. ¿Por qué? Porque está siguiendo a Cristo, está siguiendo al Maestro, está siguiendo a la perfección. Ahora cuando ese cristiano es un niño espiritual, se escucha a aquel pastor y escucha a aquel pastor y todo amén, amén, amén. ¿Son todos hermanos? No, no son todos hermanos. No son todos hermanos. Muchas veces Satanás usa la Escritura y Satanás es experto torciendo la Escritura para engañar a quienes, hermano. A los escogidos. Satanás ya engañó al mundo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, estudiar como es Cristo para que Satanás no nos engañe. Versículo 16. Dejen todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, toda la iglesia unida, todos los hermanos unidos. ¿Unidos con quién? Con Cristo, ¿verdad? Todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no estamos unidos con Cristo, si un miembro de la iglesia no está unido, sino que sigue allá, o sea, se levanta uno y sigue, y así anda, ¿verdad? No sabe por qué lado agarrar, como decimos aquí en Uruguay, no sabe por qué lado, anda boleado, no sabe por qué lado agarrar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y si no está unido a Cristo y no está unido al cuerpo de Cristo. Los que están unidos a Cristo están creciendo, están madurando, se están pareciendo a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Qué hacía Pablo? Amonestando a todo hombre. Qué feo es cuando de verdad nos amonestan. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nos están mostrando nuestro pecado. ¿Qué hace un cristiano maduro? Gracias, hermano, por amonestarme y mostrarme mi pecado. He pecado contra Dios, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que se dedicaba a Pablo, a amonestar a las iglesias, diciéndole el pecado que cometían. ¿Qué hacen los hermanos que siguen a Cristo? Se amonestan unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque se aman.
Cuando una persona no es amonestada en una iglesia, llamada iglesia, es porque no hay amor ahí, no hay amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no se amonestan, no le importa la vida de los demás, ¿verdad? Y entra la blasfemia, que hoy en día es muy de moda. No juzguéis. Bueno, Dios nos manda a juzgarnos, ¿verdad? Satanás no quiere que nos juzguemos, sino que todos digamos, sí, está todo bien, está todo perfecto. Versículo 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo luchaba con esto, luchaba, y nosotros también debemos luchar continuamente. Entonces, ¿en qué se preocupa el cristiano? ¿En qué se preocupa? A pesar de la dificultad, a pesar de los problemas. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La persona nacida de nuevo se está preocupando de su salvación, de perfeccionarse cada vez más, porque sabe que Cristo viene a buscarlo. ¿Y Cristo viene a buscar qué? Cristianos, no que van a la mejor iglesia, sino cristianos nacidos de nuevo que se parezcan a Él. ¿Se entiende? Porque los que se parecen a Él están apartados, santificados, están estudiando como es Cristo, están orando más, están preocupándose, afanándose en su vida espiritual. El mundo está afanado por las cosas del mundo. El cristiano está afanado por parecerse a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, el mundo se preocupa por el afán de las cosas del mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Bueno, el cristiano se afana por parecerse más a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, hermanos queridos, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos más del mundo. ¿tá? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Bueno, ¿cómo vamos a ser semejantes a Cristo? Si acá en la tierra no nos preocupamos en ser semejantes a Cristo. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo cuando venga si nosotros no nos esforzamos en conocer a Cristo? Bueno, un cristiano se va a esforzar en parecerse a su hermano mayor, ¿verdad? El Padre puso el ejemplo, el ejemplo es su Hijo, Jesucristo. El único, es el ejemplo de la iglesia. No hay otro supremo en la iglesia, Él, Cristo. La que le hace la iglesia se une a seguir a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace parecernos a Cristo, cuando lo imitamos. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando vemos la pureza de Cristo, lo imitamos a Él, eso trae santidad a nuestra vida. Pureza, ¿verdad? Porque odiamos al pecado. Nos apartamos del pecado y vamos a la pureza. Eso es lo que busca un cristiano, ¿verdad? No, vos sabés que esta persona hizo profesión de fe, pasó adelante, levantó la mano, y bueno, como dice, hoy es la moda, ¿verdad? Donde obviamente que nada bíblico, pero bueno, vemos gente que se dice llamada cristiano, famoso, que dice, soy cristiano, pero ¿cómo es su vida? ¿Buscan la pureza, la santidad de Cristo o buscan las cosas mundanas? Entonces, por nuestros frutos nos van a conocer. Por mis frutos me van a conocer. Romanos 8:29. Bueno, ¿para qué hay que imitar al Señor Jesucristo? Romanos 8:29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el Señor Jesucristo es el modelo a seguir, ¿verdad? Como dije, no es un hombre, sino Jesucristo. Él es el perfecto hombre y el perfecto Dios. Cuando Dios manda, el Padre manda a Jesucristo en carne, ¿verdad? ¿Verdad? Que todos lo vieran. ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo era el Padre encarnado, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no vino a hacer lo que Él quería, sino vino a dar a conocer al Padre. ¿Tá? Entonces ahora es el modelo a seguir es Cristo. ¿Por qué el modelo a seguir? Porque Él es el perfecto hombre y el perfecto Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros buscamos la perfección, vamos a buscar la perfección humana, como el Señor Jesucristo, y vamos a buscar la perfección espiritual, porque Él es el perfecto. Colosenses 1, versículo 15 al 20, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias a Él, porque Él vive,
subsiste todo. ¿Está? El Hijo de Dios, hablando del Hijo de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él, está hablando de Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Quién fue el que resucitó primero de entre los muertos? Jesucristo, ¿verdad? Él resucitó de entre los muertos. Jesucristo fue el vencedor, venció a Satanás, venció todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo, ¿verdad? El Padre lo puso como ejemplo. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Él es el principio, el primogénito entre muchos hermanos, entre los muertos, perdón, para que en todo tenga la preeminencia. Todo tiene la preeminencia. La iglesia dice, Dios, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y Él es el que manda. No, pero el pastor tanto dice que hay que... No. La iglesia de Cristo obedece a Cristo y sigue a Cristo, ¿verdad? Porque Él es el ejemplo a seguir. No un pastor, no una misión, no una iglesia. Cristo es el ejemplo. ¿Se entiende, hermano? Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién reconcilió todas las cosas? ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Cristo. Y Él es el que, por medio de Él, tenemos paz para con Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, que dice, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Señor Jesucristo. Al quien nos amó. ¿A quién amó el Señor Jesucristo? A nosotros, hermano. A nosotros, y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes, pero todo lo hizo Él. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? Lo sigue a Él. Continúa los pasos de Cristo, viviendo para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No nos hizo reyes para que nosotros gobernáramos aquí en la tierra, y nos fuera bien en la tierra, y tuviéramos autoridad en la tierra, como muchas veces escuchamos, ¿verdad? Muchos llamados cristianos dicen, yo tengo autoridad. No. Dios nos hizo reyes, ¿verdad? Vamos a gobernar juntamente con Cristo en el futuro, no ahora, ¿verdad? Ahora lo que somos siervos de Dios. Estamos para servir a Dios y a los hermanos. Somos sacerdotes, ¿por qué? Porque estamos intercediendo, hablando a Dios por el mundo, intercediendo por el mundo, para que el mundo sea salvo, hablándole al mundo para que se arrepienta de su pecado y venga a Cristo. Somos los sacerdotes de Dios que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Todo eso lo hizo posible, ¿quién? Cristo. Cristo. El Señor Jesucristo es el modelo a seguir. Los hijos de Dios siguen a Cristo, su Señor, el que los compró con su sangre para tener paz para con Dios, para reconciliarnos con Dios y ser parte de la familia de Dios. Pero en tu vida y en la mía se debe notar. Se debe de notar. Un cristiano se nota por su manera de vivir. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que anhela? ¿Las cosas del mundo? Bueno, si tú estás buscando las cosas del mundo, quiere decir que eres un hijo del mundo, un hijo de Satanás. Si tú estás buscando y te estás sufriendo y estás esforzándote para conocer más a Cristo, las cosas del cielo, eso es una característica de que sos un hijo de Dios, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, buscan las cosas de Dios, porque son familia de Dios. La familia del diablo busca las cosas del diablo, la familia de Dios busca las cosas de Dios, las que Dios nos dejó aquí en las Escrituras. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Imitan al Señor Jesucristo. El modelo que Dios puso en la tierra, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, a Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y cuando nosotros imitamos a Cristo, el Padre tiene complacencia. ¿Se entiende? Porque estoy imitando al modelo, a Cristo. Él es mi modelo, no hay otro. No hay otro, ¿verdad? Porque Él murió por mí, derramó su sangre y me hizo rey y sacerdote. Me hizo un intercesor. Me hizo ser parte de la familia de Dios. A Él le debemos toda nuestra obediencia, toda la gloria debemos dársela a Dios, no a nosotros mismos, no a una iglesia, no a un pastor, sino a Dios, porque Él fue el que murió por nosotros. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias. Oh Dios, qué privilegio tenemos. Oh Padre, qué privilegio, Padre amado, que tenemos de ser parte de la familia de Dios. Antes de la fundación del mundo,
Padre, tú nos has escogido para que imitemos a tu Hijo, el primogénito, aquel que tú has dejado como modelo a seguir. Oh Padre, cuánto me falta al ver mi modelo, ver su santidad, su pureza, su obediencia, su dedicación hacia ti. Oh Padre, veo, Dios amado, que cuánto me falta. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh Padre, mi lucha contra el pecado, y tantas veces caigo, Señor. Y Padre, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, porque me hace ver mi debilidad y me hace ver tu grandeza. Oh Padre, me hace ver tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Oh Señor, cuánto te tengo que alabar, Señor. Padre amado, por tu amor y Señor amado, tu dedicación, de estar pendiente de mi vida. Señor, de este pecador salvado por gracia. Oh, ese Dios eterno, el creador del cielo y de los universos, está pendiente de mí. La gloria es para ti, Padre. Gracias por Jesucristo, porque lo hizo todo posible tu Hijo, Padre. Oh Señor, Él hizo todo posible para que nosotros gozáramos, oh Padre amado, de ser parte de la familia de Dios. Oh, ayúdanos, Padre. Oh Padre amado, a ser cada día más, parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que el mundo vea nuestra santidad. Cómo alumbramos, no que el mundo vea, que mire nuestras vidas y no vea nada en nosotros. Señor, ayúdanos a hacer luz, a ser más puros, a imitar más a nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por seguirnos y orar. Bueno, continuaremos, si Dios lo permite, el domingo estudiando el libro de Filipenses, si Dios lo permite, ¿verdad? Y bueno, a Dios sea la gloria. Y bueno, tenemos trabajo para hacer. ¿Cuál es el trabajo? Leer las Escrituras, obedecer, imitar a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. No miremos las cosas que pasaron, sino miremos el llamado que tenemos. Tenemos un llamado superior, ¿verdad? Un llamado eterno, un llamado celestial. Dejemos de ocuparnos en las cosas que no tienen valor. Muchas bendiciones y gracias por orar. Bendiciones, hermano.